continuamos conversando con el ministro de Educación, Elías Agüe, dirigente del PSUV. Por ahí me llamó mi profesora del Fray Pedro de Ágreda, la profesora Yolanda Salón. Le mando mucho cariño. Tenía una pregunta a ella sobre el tema del pago de las mensualidades de las jubilaciones en el Banco de No es Venezuela, bueno que no lo hacer estaban pagando público completo. esto para... Sí. No hay ninguna limitación por parte del Ministerio de Educación para que los Los bancos jubilados retiren su mensualidad completa, completa, ¿no? en ningún banco, ni público ni privado. En el caso del Exacto. Banco de Venezuela, que es el caso que ella mencionó. Y entonces voy a averiguar ese caso, pero sepan ustedes jubilados que tienen derecho a acceder a toda su mensualidad como corresponde. Saludos, profesora. Bueno, Elías, volviendo al tema que nos ocupaba, el de la amnistía, te hacía referencia pues a lo que era práctica común de la izquierda en Venezuela pedir amnistía general y muchas veces se concedieron estas amnistías general y los dirigentes que venían de la lucha armada o de cualquier otro episodio pues se incorporaban a la actividad política sin restricciones. Ahora el gobierno anuncia unas escarcelaciones y no hay una medida de libertad total ni de incorporación plena a la lucha política de estos dirigentes. Tienen prohibición de hablar en medios de comunicación, a través del uso de redes sociales, prohibición de salida del país, etcétera. Eso no le pasó ni a Teodoro Pecó, ni a Gabriel Puerta, ni a Fíjate, David no, Nieves, etcétera. de verdad no conozco las razones, pero las veo en un contexto, ¿no? Los procesos de pacificación anterior se dieron en medio de una izquierda que ya había sido derrotada militarmente, que no representaba ninguna amenaza para el Estado. En Venezuela todavía hay sectores de los partidos contrarrevolucionarios que insisten en el camino de la violencia. Además, Venezuela es un país hoy amenazado por el gobierno de los Estados Unidos, por el gobierno de Colombia, agredido, de manera que la pacificación se da, mira esto que voy a decir, aun cuando el conflicto todavía no está resuelto, ¿no? Y yo creo que esa es o lo que hay que reconocerle al presidente Maduro. Pero no es una contradicción, Elías, perdón, no es una contradicción. No, pero escúchame porque es importante. Aun cuando la parte que ha incitado a la violencia no ha renunciado a ella, y por el contrario, buena parte de ella está promoviendo la agresión extranjera, el presidente hace uso de sus facultades constitucionales para exhortar a la Asamblea Nacional Constituyente del Poder Judicial a realizar medidas de liberación de personas que incurrieron en delitos con motivos políticos, pues el motivo político de derrocar al gobierno, pues, pero fueron delitos penales, ¿no? Pero fíjate, Elías, en ese caso, también yo me pregunto, si tú estás llamando a que alguien se incorpore a la vida política, yo le saco de la cárcel al Elías Agüe para que se incorpore a esa política, pero no puedes hablar por redes sociales, no puedes dar declaraciones, no puedes salir, o sea, ¿cómo Pero hace bueno, política sabes así? que hay el tema de la justicia transicional, pues, ¿no? Son procesos de transición, yo me imagino que es un primer paso. En verdad no conozco los detalles jurídicos de cómo se han dado este proceso, pero me imagino que será un primer paso y luego se irá produciendo la libertad plena, pues. Ese sería lo ideal, ¿no? Debería ser, pues, sí, un proceso de pacificación donde todos vamos a entrar en el juego político, donde nadie va a hacer uso de la violencia, ni va a intentar derrocar al gobierno por otra vía que no sean las vías electorales. Bueno, perfectamente deberíamos volver a una normalidad donde todo el mundo pueda ejercer políticamente sus derechos. Elías, tú como dirigente del PSUV, vimos el fin de semana una declaración de José Vicente Rangel, un planteamiento que yo ayer apoyé, en cuanto a que se tienen que investigar a fondo y que tiene que cesar el uso pues, de prácticas como las ejecuciones que no son extrajudiciales, como tú me aclarabas en un momento, sino ejecuciones inconstitucionales de personas, presuntos delincuentes que son capturados por el FAES y que, bueno, hay muchas denuncias en torno a este tema, ¿no? Este cuerpo de la Policía Nacional Bolivariana. ¿Por qué estas cosas están ocurriendo y qué se va a hacer para detenerlas? Bueno, yo creo que primero tiene que, desde el gobierno nacional y desde la creación de la Constitución bolivariana, intentamos frenar lo que fue una vieja práctica policial, ¿no? Que era el ajusticiamiento de personas, ¿no? Al margen de la ley, al margen de la Constitución. Y creo que hemos observado pues un incremento de denuncias y el gobierno debe en primer lugar ratificar lo que siempre ha sido una política, tanto del gobierno del comandante Hugo Chávez como del presidente Nicolás Maduro, que a veces incluso se nos ha acusado de ser colaboradores con el AMPA porque no actuamos de manera fuerte o represiva como era la costumbre de insistir en este tema, tomar los correctivos
en los casos que hubiese desviaciones, y a la Fiscalía General de la República le toca actuar, bueno, en función de aquellos casos donde haya indicios, pues, de violación de derechos humanos. No podemos volver a los tiempos, pues, de la Policía Metropolitana y las racias en las comunidades, en los barrios. Se debe garantizar la seguridad ciudadana. El Estado está confrontando bandas armadas de importante magnitud, pero todo eso se debe hacer en función de lo establecido en la ley y de los parámetros con los cuales debe actuar una policía en democracia. En vista de que hay tantas denuncias sobre este caso, ¿cómo no creer o cómo evitar que se trate de una política de Estado o llevada a cabo con instrucciones de altos niveles de seguridad en Venezuela, de los organismos de seguridad? Porque ni en el Consejo de Ministros, y doy constancia, ni el presidente Nicolás Maduro, ni la dirección del partido nunca ha planteado una política de ese tipo que sería contraria a lo que nosotros siempre hemos defendido como política de seguridad ciudadana, ¿no? Y por el contrario, yo sí te puedo decir, ¿no? Y aquí lo hago en función del amigo que sale en defensa del presidente de la República, no como ministro de él, sino como amigo. Lo he visto dando instrucciones, tanto en los casos de violencia criminal como en los casos cuando hubo los intentos de derrocamiento, de estricto cumplimiento de la Constitución y apego a la normativa policial que nosotros mismos creamos con la Ley de Policía Nacional, que corrigió todos esos abusos y excesos, prohibió, pues, más bien, todos los abusos y excesos, ¿no? Bueno, ojalá que con este alerta de José Vicente Rangel Correcto. veamos resultados, ¿no? Porque la política se mide por resultados, Elías. Correcto. Mira, antes de despedirte, hay un caso que yo te quería plantear y se trata de estudiantes del Liceo Rafael Morales Sánchez en el municipio Píritu del estado Falcón. Allí hay estudiantes que tuvieron promedios muy altos, por ejemplo, 19 puntos o más de 19 puntos de promedio, y no pudieron optar por el cupo en las universidades, en cualquiera de las universidades, porque no tenían internet. Y es un liceo donde incluso lo visité recientemente y no hay electricidad. Eso ocurrió en varias zonas. ¿Cómo hacer por para los problemas solucionar eléctricos y situaciones como problemas esa? también de lo que ha sido el robo de las antenas, ¿no? Es un problema. Yo estoy trabajando con el Ministerio de Educación Universitaria precisamente para atender poblaciones como esas, liceos o poblaciones incluso enteras que no pudieron acceder al sistema de registro de acceso a las universidades, ¿no? Que es una cosa maravillosa. ¿Te acuerdas los bachilleres sin cupo? Bueno, yo fui miembro del comité de bachilleres sin cupo. Correcto. Ahora un estudiante se registra y es asignado a cualquier universidad dentro de las opciones que él tuvo. Se acabó además aquellas gestorías que en muchas universidades autónomas se habían instalado, incluso que tenías que pagar la famosa prueba interna, y entonces se convirtió en un elemento de lucro de determinadas autoridades, etcétera, ¿no? Es un mecanismo maravilloso, pero sin duda alguna que, bueno, parte de toda esta compleja situación que nos toca vivir está afectada ¿Y qué pasa, por la ejemplo, falta de acceso con a estos estudiantes internet. que se quedaron fuera y que tienen ese promedio tan alto, por ejemplo? No, los vamos a incluir. Tomo nota, pero lo que te quiero decir Yo te es voy que a pasar particularmente más esos allá de casos. ese caso individual, sabemos que hubo instituciones educativas, poblaciones que no tienen ahorita acceso a internet por el robo de las antenas, por los problemas eléctricos, etcétera, que vamos a abordarlas de manera especial. Ninguno de ellos va a quedar sin cupo, ten la seguridad. ¿Cuándo va a arrancar el gobierno con los cambios, Elías? Porque el presidente Maduro dijo que al ganar las elecciones iba a haber cambios en la política económica, incluso se habló de cambios en el gabinete y hasta ahora no. Bueno, el no presidente está trabajando arduamente en eso y le corresponde a él, bueno, anunciarlo, pues, en el momento que corresponda, y que entendamos que el tema económico, en medio de la situación que tenemos de bloqueo, que todo el mundo tiene a veces como soluciones mágicas, ¿no? No es fácil, ¿no? Y después de un deterioro de la economía como el que al que se ha llegado producto de toda esta confrontación, las medidas que se tomen tienen que ser efectivamente eficientes y no se conviertan en una nueva frustración, ¿no? Muchas veces Y el eso es lo bloqueo que no termina presenta- siendo un comodín para no tomar decisiones. No, pero es que tiene un impacto, Vladimir. Por ejemplo, uno de los elementos fundamentales para poder avanzar era el tema de los bonos de la deuda. Y la primera sanción que hace Estados Unidos después de las elecciones del 20 de mayo es prohibir a ciudadanos norteamericanos
comprar o transar con bonos de la deuda venezolana. Eso tiene un efecto, por supuesto que sí, ¿no? Entonces, Bueno. no desestimemos el impacto que está teniendo la agresión internacional. Y por eso el llamado que debemos hacer todos los venezolanos y venezolanas a dirigentes de la oposición, como Julio Borges, por ejemplo, que paren ya, estimular la agresión contra Venezuela, contra su país. A fin de cuentas ellos están afuera, nosotros estamos aquí, con nuestro pueblo. Y aquí no. Mira, y aquí vamos a batallar y aquí vamos a luchar por nuestra patria. ¿Tú vas a seguir en el gabinete o te vas para las duchas ya o vas a la lucha interna en el PSUV? La Constitución es muy clara, el presidente de la República designa y remueve a sus ministros. Depende de él. Bueno, gracias, Elías Agua. Será hasta mañana. Ahora quédense con Brújula Internacional. Alin Naín.